Muy buenos días. Como bien lo mencionaba, ha conmocionado a todo un país, no solamente a una familia, no solamente a una comuna, sino que a un país completo. Mártir 1225, que ha fallecido lamentablemente en acción la jornada de ayer por la madrugada. Y nos encontramos específicamente en la comuna de Renaico, donde en estos momentos se están desarrollando sus velatorios acá en la Villa Conquistadores de la Puerta Norte de la región de la Araucanía. Y precisamente estamos en forma exclusiva y agradecemos desde ya a su padre que ha accedido a conversar con nosotros y con Tu Matinal, Tu Día, amigos, en Santiago. Bien, pues vamos a conversar entonces con el padre, dices tú, José. Estás con él, ¿no? Para que podamos... Así es. Por favor, adelante. Sí, estoy con él precisamente, con don... Sí, estoy con don Juanchito Rivas. Muchas gracias. Quiero agradecerle también su presencia. Agradecido también de poder conversar con nosotros, don Washington, su, bueno, lamentable fallecimiento de su único hijo, ¿no? Sí, pues es lamentable. Bueno, mi hijo, como dice su juramento, él dio su vida protegiendo a las personas que en esa noche dormían. Fue abatido por un delincuente, por un niño de 16 años. Un niño. El niño se andaba con armamento. Para mí, como le contaba a otro canal, para mí un niño que anda con armamento no es un niño. 16 años, sí, tiene 16 años, pero estaba preparado, sin dudar, de usar el armamento que tenía. Y al usar el armamento ya no es un niño para mí. ¿Sí, no? Don Washington, bueno, su único hijo, mencionábamos al comienzo, su único hijo que tomó la decisión hace un par de años de formar parte también de esta institución. Sí, yo me gustaría escuchar a la persona que me está hablando allá, porque, bueno, usted ya escuchó la primera entrevista que hice, y usted me está haciendo las preguntas, pero me gustaría que esa gente que está allá me pregunte directamente ellos, ¿qué está pasando? Sí, vamos ahí a buscar retorno también para usted, pero nos consultan también ahí en estudios, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su nieto, su esposa también? Es una pregunta impreguntable, porque lo que yo estoy sintiendo en este momento no se lo doy a nadie, a ningún padre, a ninguna madre, que a su hijo se lo quiten, se lo arrebaten por jóvenes que portan armas de fuego. No se lo doy a nadie. Yo le pido al gobierno lo que decía adelante en la otra entrevista. Señor presidente, señora ministra, señores diputados y senadores, ¿qué esperan? ¿Que siga la institución de Carabineros mancillándose? Que estos mismos jóvenes de derechos humanos que dicen que son de derechos humanos, ¿dónde estudiaron ellos para ejercer y tener la gordura de juzgar a una persona que entra a una institución a estudiar su profesión de carabinero o su profesión de investigador, como la PDI o como Gendarmería? Y que derechos humanos, que no sé dónde estudiaron esa carrera, les critique la forma y el procedimiento de ellos. ¿Para qué le pasan armamento a Carabineros o a PDI si no pueden utilizarla para defenderse en este mismo caso de mi hijo? Encuentro absurdo que restrinjan, le quiten atribuciones a Carabineros, le quiten atribuciones a Gendarmería, le quiten atribuciones a investigación. Lo encuentro muy absurdo. Ahí podemos escuchar ahí a quienes están en el... ¿Aló? Hola, ¿cómo está Washington? Le saluda Ángeles desde el estudio. Gracias por estar con nosotros. Le mandamos un abrazo. ¿Cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. ¿Me puede repetir, por favor, con quién hablo? Ángeles Araya le saluda desde el estudio. Buen día. Buen día. Primero queremos enviarle un abrazo afectuoso, hacer extensivas nuestras condolencias para usted, para su familia.
por esta situación, ¿no?, que ustedes han tenido que vivir lamentablemente. Quisiera preguntarle solo si es posible, ¿no?, si tuvo alguna conversación, porque ayer veíamos al general director de Carabineros acompañándolos a ustedes y a su familia, pero si han tenido conversación con alguien del Ejecutivo de manera directa y cuál fue la respuesta que le podrían haber entregado desde el gobierno, o finalmente, ¿qué es lo que espera usted del gobierno hoy día? Bueno, lo que comentaba, yo quiero que la gente pública, los diputados, los senadores, la ministra que yo hablé con ella ayer, con mi general director de Carabineros, que la institución donde mi hijo perteneció, que le devuelva las atribuciones, que no le quiten las atribuciones a Carabineros, que basta ya de basurearlo. Ustedes siempre muestran problemas de Santiago, acá lo que pasa en el sur, Chile es largo. Renaico, Chillán, es Chile. Necesitamos que le devuelvan las atribuciones a Carabineros, le devuelvan las atribuciones a Gendarmería que están restringidos, a investigaciones también necesitamos que le devuelvan sus atribuciones. ¿Para qué un padre manda a su hijo a estudiar, o su hijo desea estudiar la carrera de Carabinero? ¿Para qué? Ellos portan armamento, portan su barra de retráctil y no la pueden usar, porque Derecho Humano dice que Carabineros son del delincuente. Ahora el delincuente tiene... Son unos niños, 16 años. Claro. Los padres, ¿dónde están de esos niños? Espérenme, sí. Déjeme terminar lo que quiero conversarle. Los padres son niños. Imagínense, 16 años para mí, ese niño ya es un adulto, es un hombre con conocimiento en armamento, mi hija. Y no dudó, joven, no dudó en dispararle a mi hijo. Para mí ese niño no es niño. Sí. No es niño, hijo. Para mí es un hombre ya que tiene conocimiento de un armamento, sabe desarmar, usar y utilizar ese armamento, hijo. Claro. ¿Usted sabe el dolor que tengo yo ahora? Mi único hijo. Me siento orgulloso de él, a pesar de todo. Porque él entregó su vida en la vocación que a él le gustaba. Y yo siempre estuve con él. Hasta el día de hoy. Pero lo que está pasando con la gente política está mal. Yo no sé en qué país viven ellos. No entiendo en qué país viven ellos. Pero no están viviendo con nosotros. Mi hijo fue abatido a la 1 y tanto de la mañana por un niño rondando, cuidando a la ciudadanía, al ciudadano trabajador, cuidando que ellos puedan dormir tranquilos la noche. Pero si un carabinero, lo que pasó ahí en May, yo no conozco Santiago, carabinero que hizo su uso de su arma, lo apuntaron, pedían su baja, el hombre tenía que hacerlo. Oye, ¿qué hace un carabinero con 10, 15 personas encima? El mismo carabinero que le destrozaron su cara en el norte. ¿Qué pasó con ese individuo? Sí. ¿Ah? ¿Qué pasó con ese carabinero? Y así tanto. Sí. Washington. Así tanto. Y el pueblo critica el actuar. Washington, le habla Mirna Schindler acá también desde el estudio. Washington, una consulta que quiero hacerle porque sabemos que la zona donde fue abatido su hijo, los vecinos decían que era como una suerte de lugar preferido por los delincuentes porque hay muchos sitios eriazos alrededor y se producen muchos actos delictuales. Yo quiero preguntarle, su hijo, usted que claramente tenía una relación directa y permanente con su hijo, ¿tenía miedo? ¿Le contaba que estaban, o sea, que había, se iba a cada operativo con la sensación de inseguridad? La pega del carabinero o carabinera es por sí ante sí una pega súper riesgosa, sobre todo los que están en tareas operativas y en la calle. Yo quiero preguntarle, en el caso puntual de su hijo y en la zona donde él trabajaba, ahí en Chillán, ¿usted diría que estaba bien, había protección, suficientes recursos? Entiendo que ellos fueron a pie porque llamaron los vecinos, porque había un auto con vidrios polarizados y llamaron porque dijeron aquí se va a producir un robo. Entonces, un poquito para entender el antes de lo que usted más o menos puede saber y de lo que su hijo le contaba, ¿no? Mire, no sé qué información tiene usted, pero yo con mi hijo éramos uno y uno. Ya. Mi hijo y la institución siempre salía con toda su equipación, su equipo. Jamás anduvieron caminando a pie de noche, sino que andaban en su móvil, se movilizaban en su patrulla. Correcto.
La población que dice usted, sí, es una población... Chillán Viejo, no sé si conocen Chillán Viejo ustedes, no sé si han salido de Santiago o no. Chillán Viejo es una ciudad de la parte antigua de Chillán, de la parte histórica de Chillán, que tiene harto campo. No es igual como Santiago, donde los delincuentes se mueven como ratas entre medio de la casa. Acá tienen potreros para arrancar. Ya. Tienen potreros para correr. Entonces, igual le cuesta a Carabineros poder seguir a los delincuentes. Miren lo que le pasó a mi hijo por seguir a uno, ¿ves? Entonces, y eso que digan que mi hijo no tenía o no hay recursos, que andaba así, no, eso es totalmente falso. Ya. Totalmente falso. Pero no andaba con chaleco Mi hijo sí tenía antibala. sus recursos. Pero no andaba con chaleco No, sí, antibala, ¿no? Porque la pregunta va allá. Yo no vi a mi hijo, pero yo me cuestiono. Pero sí, mi hijo tenía todo su equipo. Incluso él me mostraba cuando hacíamos videollamadas, el equipo que tenía él, sus dos chalecos, uno con berijeras y el otro chaleco corto que usan en el día. Esa noche tiene que andar con el berijeras, pues. No sé si entiende usted el berijera. El chaleco largo que tiene una tapa delante que protege los testículos. Ese chaleco, ¿cuánto pesa? 15 kilos. Usted ponga un chaleco de eso y trate de correr 100 metros. Imposible. Si puede correr con ese chaleco. ¿Me entiendo, no? Ya, pues ve. Eso es. Y que digan que mi hijo no estaba protegido, no, mi hijo No, sí pero la estaba pregunta, protegido. Washington, Sí la pregunta estaba que yo le hacía, si andaba con, si tu hijo tenía miedo. Estoy muy orgulloso de su colega. ¿Miedo? No. Mi hijo, cuando entró a la institución de Carabineros, jamás tuvo miedo. Ya. Nunca me demostró y me contó que él iba a trabajar con cierto temor. Ahora, yo les digo a sus diputados, a sus senadores, a sus políticos, ahora sí, porque dentro de la institución hay más jóvenes. Y yo creo que con esto que le pasó a mi hijo, esos jóvenes sí van a andar intimidados, mis carabineros nuevos, mis chiporros, como les digo yo. Mis chiporros van a andar intimidados. ¿Por qué? Porque están desprotegidos de la ley. La ley no los protege, al contrario los juzga. ¿Cómo se van a defender ellos ante una situación difícil? Donde un menor de edad anda armado. Ellos no pueden sacar su arma. Hay que esperar que el delincuente dispare para que el uniformado se pueda defender. ¿Está justo eso? ¿Es justo? Washington. Imagínense. No hablo solo por mí, no quiero que esto le pase a otra familia. Lógico. Y Le vuelvo a recalcar a sus senadores y diputados. Dama, por favor. Le vuelvo a recalcar, yo no estoy hablando garabatos ni nada contra ellos. Y nada que no fuera ajeno a lo que está pasando. Yo lo que pido a ellos que por favor se pongan en mi posición. Que salgan a recorrer su país, así como la gente le dio el voto a ellos. Así como salen a pedir el voto, que salgan a recorrer su país. Vayan a su pueblo, vayan pueblo por pueblo y pregúntenle a la gente lo que pasa. Por Washington. favor. Sí, solo. Y cambien esto que está pasando con al señor presidente. Al señor presidente le pido por favor que le asigne más atribuciones a Carabineros, más atribuciones a investigaciones y más atribuciones a Gendarmería de Chile, que es una de las instituciones que también sufre mucho, encerrado. Sí. Imagínense un gendarme está encerrado juntamente con los delincuentes y cumple la misma pena el gendarme cuidando a estos delincuentes. Washington. Solo... Nosotros, en otro canal, en una entrevista, mire, escúcheme por favor, en otra entrevista, en otro canal yo les dije, nosotros como contribuyentes, por cada persona que se encuentra detenida, pagamos 750.000 pesos para alimentar ese zángano que está ahí. ¿Qué hace el zángano que llega ahí? Sigue practicando la delincuencia. No los educan, no los hacen trabajar. Les comenté que en otros países pasaba en China cada individuo trabaja para su comida. En este país donde están las maras, la Mara 18 y todo eso que se nombra en Estados Unidos, el presidente, no le sé el nombre al presidente, los tiene cagados de hambre para poder enderezar a esa gente. Se tienen que ganar un puñado de arroz, si no, no comen, lugar. No comen. Y nosotros aquí los engordamos como chanchos. Nosotros, con la política que hay hoy en día, a esta gente la engordamos como chanchos. Salen de dentro y de nuevo vuelven a pisar el palito. Es justo. No, y el pobre carabinero, al pobre detective, Washington. o al pobre gendarme,
Sí. Washington, Dígame. sin duda lo que usted está diciendo, uno no puede hacer un juicio de valor de sus declaraciones. Usted está hablando como papá, usted está hablando como un hombre a quien le asesinaron su hijo, un joven, dice usted, 16 años. Como que para ciudadano, usted, como una persona, sí, como ciudadano, y lo hija, entendemos, como ciudadano. y lo entendemos así. Y usted ha puesto sobre Como la un mesa... ciudadano chileno más. Washington, permítame por favor decirle que usted ha puesto sobre la mesa varios temas que son importantes, varios temas que son relevantes. Por eso era tan importante conversar con usted y saber, ¿no?, cuál era finalmente lo que usted había solicitado y exigido como ciudadano, como papá, como un ciudadano común y corriente. Queremos enviarle un abrazo a usted, queremos enviarle un abrazo a su familia, y de verdad que todos estos temas que usted ha puesto hoy día, que ha expuesto con nosotros, los vamos a recoger y los vamos a tratar de conversar con las personas correspondientes. Gracias por esta conversación y de verdad reiteramos nuestras Por favor, condolencias a toda su familia. Por favor, mire, yo les pido, yo les pido por favor que esta entrevista que me están haciendo ustedes sea escuchada por mi señor presidente. Mi señora ministra, yo hablé con ella ayer y ella me entendió y va a hablar con mi presidente, pero por favor le pido como persona, como padre, como Sí. hijo o como ciudadano, que no vuelva a pasar lo que está pasando. Sin duda. Porque no queremos otro Breant, no queremos otro Marzo, ¿no? Ay, Por supuesto. Sí. Gracias, José Fernández, también por esta conversación. Gracias por haber tomado contacto con nosotros Muchas a esta hora de la gracias. mañana y poder permitir la entrevista, ¿no?, con Washington Rivas, el papá de este carabinero asesinado, mártir 1225, como tú bien señalabas. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué pasó finalmente con el paro de los camioneros y con el bloqueo de las rutas? Porque entendíamos que se había llegado a acuerdo con el gobierno. Hola Mirna, hola Ángeles, Hola. ¿cómo están? Buen día. Estamos acá en Duque con nosotros. Hola, hola. ¿Qué Oye, sí, mira, hay harto que explicar a la gente y entregar algunos datos útiles incluso para quienes están transitando por la Ruta 5, porque como vemos, pese a que ayer los dirigentes de 5 de las federaciones de trabajadores forestales que comenzaron esta movilización el día lunes, ya llevamos 5 días con esta paralización, firmaron un acuerdo con el gobierno que fue ratificado a través de una carta que envió durante la tarde la ministra del Interior y a la cual nosotros incluso tuvimos acceso. La movilización de los trabajadores forestales y de los camioneros continúa. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? las bases de ellos siguen pidiendo más seguridad. No están conformes del todo con este acuerdo y todavía lo tienen que estudiar, lo tienen que analizar. Sostienen, fue firmado por los dirigentes, pero las bases ayer decidieron quedarse en las rutas. Eso sí, lo que estamos viendo, no se está generando la situación caótica que en algún minuto se vio durante la jornada de ayer. Hay una pista habilitada en la Ruta 5 en ambos sentidos. Están pasando vehículos menores en este minuto, Ya. pero sí hay que señalar que Carabineros, y lo que nos tocó ver nosotros cuando pasamos hacia acá, está desviando el tránsito aproximadamente a 11 kilómetros de distancia de este lugar. Nosotros nos encontramos en el sector de Isla Duqueco, donde hay un servicentro en el kilómetro 518 de la ruta y en el kilómetro 511, donde está el peaje de nacimiento. Carabineros está desviando el tránsito para que la gente busque rutas alternativas. Y una de las mejores alternativas, y ahí es donde está la información útil que podemos ir entregando, que nos corroboró acá un subteniente que estaba acá, de hecho, coordinando la situación, nos decía que se podían ir por el interior de Los Ángeles, ahí en ese acceso, que es el acceso que está en el peaje de nacimiento, por el interior de Los Ángeles, y salir un poquito más acá de donde nos encontramos nosotros, un poco más al norte, que es el sector del paso sobre nivel Duqueco, y ya hacia acá está esta pista que es más ancha. Por eso se realizó ese desvío, porque hay una vía habilitada. Nosotros de hecho pasamos directamente donde pueden pasar vehículos menores, pero ya había ocurrido que un bus había intentado pasar, como no le alcanzó, digamos, la dimensión del bus, se tuvo que echar para atrás y generó una situación de caos. Por eso Carabineros decidió desviar el tránsito para que buscaran rutas alternativas, y hasta ahora por lo menos esa situación está funcionando bastante bien, porque vemos que los vehículos están pasando. Incluso hemos visto pasar algunos camiones. Y lo otro que es importante, Mirna, Ángeles, nosotros ayer conversamos y corroboramos la información de que había una firma de acuerdo, de que la ministra había enviado la carta durante la tarde confirmando ese acuerdo con 5 de las federaciones, pero son miles de trabajadores forestales y camioneros los que están movilizados. Acá hay por lo menos
9 kilómetros de camiones que están apostados a un costado de la ruta. Son miles de personas que están en esta movilización y no tienen solamente una federación, ni 5 que son las que firmaron el acuerdo, son muchas más. Y de hecho, por ejemplo, en Nacimiento, anoche mismo los camioneros decían que ellos iban a seguir movilizados hasta que se entregara un acuerdo que a ellos los dejara conforme en materia de seguridad. Sobre todo piden la vuelta del estado de excepción. No les gusta mucho este estado intermedio, que es decretar, por ejemplo, las carreteras y caminos como infraestructura crítica, porque ellos dicen que necesitan algo más inmediato. Y además de eso, por ejemplo, acá mismo donde nos encontramos nosotros, la Confederación Nacional de Camioneros, que es otra agrupación que tiene base en Los Ángeles, ¿ya? También decidió, y lo comunicaron ayer Freddy Martínez, que es su dirigente principal, que ellos van a continuar en la movilización. Y lo otro, que hay muchos trabajadores forestales y camioneros que están acá por su propia voluntad, que de hecho ellos continúan en esta movilización porque dicen quieren obtener alguna seguridad mayor, precisamente en materia de seguridad, valga la redundancia. Oye, entonces, pero, continúa espera. la movilización, nosotros Sí. vamos a seguir atentos. Dígame, Claro. dígame. No, Pablo, lo que pasa es que, te saluda Ángeles, lo que pasa es que efectivamente, de acuerdo a este reporte que tú nos entregas, efectivamente se llega a un acuerdo, Sí. pero no están todos adheridos a este Claro. acuerdo, lo que implica que van a seguir las movilizaciones igual. Es decir, la ruta va a estar cortada igual, pero Sí. van a poder pasar al menos por una vía. Pero eso se podría extender ¿por cuánto tiempo más? Claro. No, eso es de carácter hasta ahora indefinido, porque, mira, ayer los dirigentes de 5 federaciones, les insisto, son muchos más trabajadores, muchas más agrupaciones, que son, pero son las federaciones que iniciaron la movilización, entonces era muy importante que se llegara a ese acuerdo. Ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno, dijeron, lo firmamos, pero en la tarde tiene que llegar una carta de la ministra ratificándolo, y ahí es posible, nos dijeron, no nos aseguraron 100%, porque ellos mismos comprenden la diversidad de su propio movimiento, que mañana estén las rutas liberadas. No ha ocurrido así porque los mismos camioneros han decidido y trabajadores forestales han decidido quedarse en las rutas. No está completamente cortado el tránsito, están pudiendo pasar vehículos menores, Claro. pero sí hay una preocupación muy válida con respecto al tema del abastecimiento, porque acá hay camiones, hay una fila kilométrica de camiones estacionados que tienen todo tipo de mercaderías, hay camiones de combustibles, camiones de frutas, camiones con todo tipo de mercadería. Entonces, ¿Pablo? están dejando pasar incluso algunos camiones que traen elementos que son de primera necesidad y también, por ejemplo, de frutas que se puede echar a perder acá. Totalmente. Y los dejan pasar incluso en algunos casos. Sí. Pero muchos camioneros se quedan acá, entonces hay una preocupación válida por el tema de la cadena de abastecimiento, Pablo. que obviamente si sigue esta movilización podría haberse acrecentado. Sí. Pablo, Sí. pero no dejemos de mencionar dos cosas que son demasiado relevantes. Ayer teníamos contacto con personas que estaban atrapadas, ¿no? Sí. Que llevaban horas y horas en un bus, personas que tenían que trasladarse, que tenían guaguas chicas, adultos mayores, etcétera. Pero el hecho más grave es el que Sí. ocurrió ayer, justamente ahí en Duqueco, cuando una persona era trasladada, ¿no es cierto?, en una ambulancia porque había sufrido un infarto Claro. al miocardio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Precisamente en el kilómetro 520, donde tú Ya, te mira. encuentras, el vehículo se trasladaba para Sí. lograr desde el hospital de Mulchen hasta el hospital de Los Ángeles poder llegar y no pudo. ¿Y qué tuvo que hacer? Devolverse. Y esta persona en este minuto se encuentra absolutamente entre la vida y la muerte. Y eso hay que decirlo, Pablo Becerra. Entendemos que tú Sí, mira. tienes más antecedentes, ¿no? Mira, claro, sí, nosotros conversamos directamente ayer con la familia de este hombre de 68 años, que él es de San Carlos de Purén, que queda más al sur. Tuvo un infarto esta persona y la trasladaron hasta el hospital de Mulchen en primera instancia y posteriormente la derivaron hasta el hospital de Los Ángeles. Pero ahí hay que ser súper claro, la delegada regional anunció una investigación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entrevistamos a su esposa, Ya. ella nos decía que también había una responsabilidad de la coordinación que realizó Carabineros en la ruta y además que estaban los camioneros haciendo el corte. ¿Por qué? Porque ella dice incluso que la policía hizo que la ambulancia se regresara y ahí tuvieron que tomar una vía que va por Santa Bárbara, que es mucho más larga y ahí es donde se demoraron mucho más tiempo. Entonces ella decía, claro, está el paro de los camioneros, pero también hay una responsabilidad que ella pide investigar de los funcionarios policiales que estaban realizando los desvíos porque habrían hecho retroceder la ambulancia, lo que también habría generado una demora. Entonces hay que tener ese antecedente. Totalmente. Que por la naturaleza de esta movilización, que es sumamente grande y compleja, Correcto. pueden ocurrir muchas cosas. Entonces hay varias responsabilidades y por lo mismo la delegada ayer escuchó a esta señora, se reunieron, de hecho
casi al mismo tiempo que estaba reunida con los trabajadores forestales, con la esposa de este caballero que entendemos sigue en riesgo vital en el hospital de Los Ángeles, y ella le señalaba que le pedía una investigación y se va a realizar, la delegada va a pedir esa investigación para que se aclaren las responsabilidades en el caso. De todas ahí, maneras, Pablo, ahí tendrán que decir las autoridades cuál es su conclusión. Totalmente de acuerdo, pero ojo, estas son las contingencias y las incidencias que se producen a propósito de manifestaciones de esta naturaleza. O sea, no perdamos de vista que aquí lo principal es que aquí hay un grupo de personas que cree que tiene el derecho a cortar rutas del país en pos de sus demandas legítimas, todo lo que tú quieras, ya lo hemos dicho, pero estamos hablando de una acción que es absolutamente inconstitucional. Pero vamos a estar con eso y, por cierto, con el resultado de esa investigación. Pablo, te dejamos y retomamos el contacto ante cualquier novedad. Gracias, Pablo. Entrevista en Radio Soberanía de Puerto Natales. 1. Destinar recursos a infraestructura. Distintos tipos de infraestructura, entre ellos polideportivos, plazas, en fin. Agilizar las leyes. Él lo dijo, lo mencionó. Poner urgencia a algunas leyes determinadas. Tener una correcta persecución penal y trabajar fuertemente en la reinserción de estas personas que cometen delitos o que están ligadas al narcotráfico. ¿Por qué? Porque dijo, en nuestro país no vamos a permitir que el mundo narco siga creciendo. ¿Qué pensarán entonces? ¿Y serán convocados o no todos los alcaldes? Bueno, vamos a conversar con parte de ellos, ¿no? Por cierto, 9 de la mañana con 13 minutos y nos acompaña el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra. ¿Cómo está, alcalde? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy bien, buenos días a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Jonathan Velázquez, alcalde de Antofagasta, gracias por estar una vez más con nosotros, alcalde. Buenos días, muchas gracias. Buen día. Y está con nosotros también a través del móvil Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, quien ya habíamos saludado. Alcalde, buen día. Yo no lo había saludado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gusto saludarte también. Estaba contando, estamos en el terminal de flores de la Panamericana Norte, el terminal más importante del país. Y efectivamente estamos trabajando muy activamente para dos cosas. La primera, para que venir acá sea completamente seguro. Dispusimos un servicio policial, equipos municipales, tenemos un sistema de cámaras de televigilancia y los locatarios tienen nada más sistema de guardia, con todas las medidas contra el COVID, o sea, todo lo necesario para venir. Y lo segundo, estaba escuchando la nota y obviamente estamos preocupados por la situación del costo de la vida, de la inflación, y en ese sentido un llamado también a que la gente tenga el mayor sentido de responsabilidad, porque los municipios estamos tratando de ayudar a nuestras comunidades, pero vamos a tener que priorizar a aquellas personas más gravemente afectadas. Ojalá, así como se hizo en la pandemia, se inyecte algo de recursos a los municipios con menos recursos para que podamos asistir de manera directa a las familias más vulnerables. Y esa asistencia directa en el caso de Independencia, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Podría ser, porque muchas comunas, al igual que la Florida, entregaron, fuimos testigos de aquello, ¿no? Vales de gas, efectivamente, para las familias que eran más vulnerables. En otros casos fueron comida, cajas con alimentos. Ahora la vecina decía que eran tiempos de campaña, ¿no? No, o sea, hay que ser justo, hay que ser justo durante el periodo de pandemia, o sea, a mí... Sí, habría que mí, investigarlo bien. No, pero solo para ser justo, a mí me tocó trabajar en el programa Aquí Somos Todos, que es un programa social que emite nuestro canal en las tardes, y lo cierto es que en varias ocasiones, no solo el alcalde de la Florida, sino que el alcalde Tamayo, usted también, alcalde, estuvo colaborando con nosotros con trabajo en terreno, y sí se entregaban, muchas comunas entregaban vales de gas y entregaban también alimentos no perecibles a las familias más vulnerables durante el periodo de pandemia. Hay que ser justos con eso. Eran fondos COVID. Si me permite, efectivamente yo quería decir, nosotros en la pandemia entregamos vales de gas y parafina de manera directa a las familias más vulnerables. Ahora, ojo, también nosotros tuvimos de parte del Estado la inyección de recursos para incrementar la ayuda social a nuestros vecinos, y en esta oportunidad eso no ha ocurrido. Ojalá que ocurra, porque nos va a permitir llegar a quien más lo necesita. Y está pendiente el tema de distribuir los recursos de manera que los municipios con menos recursos puedan contar con un aporte mayor del Fondo Común Municipal. Y lo otro que quiero decir, que en el caso de Independencia tenemos un convenio maravilloso con la red de alimentos que nos permite entregar en distintos puntos de la comuna alimentos frescos, directos, gratuitamente, y ya la comunidad se ha ido acostumbrando, llega con una bolsita, se lleva un par de kilos de fruta, distintos alimentos, y con eso también inyectamos un poquito de colaboración a las familias que lo necesitan. Y la semana pasada partimos también con la red de alimentos con un programa de entrega de pañales
para las familias de nuestros jardines infantiles, a las cunas, de los centros de salud, en fin. Y ya recibimos la semana pasada 50.000 pañales y vamos a continuar en las próximas semanas. Así que entre todos ayudarnos, ser solidarios y por supuesto estar muy atentos a las medidas que vamos tomando en cada municipio. Muy bien, alcalde Gonzalo Durán, sabemos que usted se tiene que ir, así que lo despedimos y le damos las gracias por haber compartido su punto, ¿no es cierto?, respecto de cómo su comuna está abordando el tema, a menos que se pueda quedar un poquito más, alcalde, ¿no? ¿O tiene que irse al tiro? No, creo que tengo que irme volando a una Váyase actividad, pero nomás. estoy en el terminal de Flores con los No se locatarios, porque recordar que el domingo es el Día Sí, de la pues, Madre. totalmente. Así que vengan a compartir y comprar acá. Ya fue, alcalde. Así que un saludo cariñoso a ustedes, muchas Ya, gracias por el alcalde. contacto. Gracias a usted. Gracias. Bueno, tenemos acá, ustedes ven, ¿no es cierto?, en nuestra pantalla gigante, Chile en crisis. ¿Cómo salimos, alcalde de San Joaquín? ¿Cómo salimos? Para partir con usted. Bueno, lo primero es decir que nosotros somos el único país, la única comuna en Chile que tiene carabineros apostados en una población 24 horas al día. Por lo tanto, nosotros decimos que el Estado ya fracasó en materia de seguridad porque ahí está la demostración. ¿Cuál? Con carabineros 24 horas al día no se detiene el narcotráfico ni la violencia, sino que se tiene que hacer desde otra forma. Primero con procesos educativos, pero también con formas de intervenir desde otra perspectiva. Nosotros ya presentamos, le mandamos a los 150 diputados y a los senadores propuestas de leyes. Por ejemplo, no es necesario crear una agencia nueva. Ya existe la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia. que puede perseguir perfectamente la riqueza del narcotráfico, que es donde tenemos que atacar. Entonces nosotros le decimos, y se lo vamos a mandar ahora al presidente Boric, ¿para qué vamos a ponernos a discutir esto si ya está el organismo? Ampliémoslo, porque no necesitamos generar facultades distintas, aquí están. Está la ANI, ocupémosla como tal. Necesitamos recuperar las plazas, el presidente dijo que le íbamos a recuperar. Bueno, nosotros proponemos que vuelva a ser delito nuevamente consumir alcohol en los espacios comunitarios. ¿Por qué? Porque bien el presidente dice, bueno, invertamos en infraestructura, ¿cierto? Cultural, pero yo ya tengo arte, cultura, tengo zumba en las plazas, pero la gente sigue generando la incivilidad. Por lo tanto, lo que necesito ahí es dar la atribución, en este caso, a las policías, de que puedan sacar a las personas que se encuentran consumiendo, o si no, mis hijos, los niños de San Joaquín, el pueblo de San Joaquín, sigue con el problema en las plazas. Por lo tanto, tenemos que dotar de herramientas a las policías. Y la otra propuesta que nosotros va es, por ejemplo, hoy día, matar a alguien, que es lo que nos ocurre a nosotros, con un arma de fuego, sale 5 años. 5 años matar a alguien, robar un banco te sale 8 o 10 años. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que subir y elevar, nosotros sentimos, las penas en este sentido. No puede ser que alguien mate a alguien con un arma de fuego, Ya, tenga 5 alcalde, años y yo salga entiendo más que usted rápido. quiso partir porque, claro, cuando usted dice Chile en crisis, también tenemos una crisis de seguridad, sin duda que sí. Sí. Pero vamos a ir a eso, pero partamos, queremos partir por la noticia del IPC, alcalde de Antofagasta, ¿no es cierto?, Jonathan Velázquez, porque necesitamos saber, desde lo que a usted le toca en su comuna, en la zona norte, Antofagasta, que es, pero imagínese usted, era o sigue siendo la región con el mayor per cápita de Chile. Sí. ¿Y ahora? La Dubái de Sudamérica, como... Pero con muchos campamentos, Sí, con etcétera. mucha O sea, con una migración. desigualdad que es brutal también, ¿no? Horrible. Ya. La verdad, el tema minería ya no es lo mismo de antes en Exacto. Antofagasta. Tenemos un grave problema de migración. Tenemos 70% de matriculados que son extranjeros, es decir, 7 de cada 10 niños en un liceo son extranjeros. Tenemos solamente 2.100 millones anuales para seguridad. Yo tengo 5 seguridad ciudadanas, no tengo más que eso, para una población de 450.000 ¿Qué habitantes. significa 5? Que son 5 guardias. 5 funcionarios. Son 5 funcionarios. Que tienen 5 autos distintos. 5 para camionetas. Oiga, desplazarse. alcalde, y si uno se toma vacaciones, uno está con licencia. Hasta ahí llegó. Han quedado 2, han quedado 3. El otro día vine porque me interesa saber también, Claro. pero la realidad acá, Las Condes 500. Entonces yo tengo 5. Entonces ahora se habilitó refuerzo de carabineros desde Arica. Espérese, pero repitámoslo. Las Condes tiene 500 funcionarios de municipales para Yo tengo 5. hacer seguridad. Yo tengo Y 5. usted tiene 5. Yo tengo 5. El otro día fui a una playa a sacar estos rucos porque tengo que sacarlos para que no pase lo mismo que en otras ciudades. Y arma blanca. Casi le pegaron, entiendo. Claro, ¿no? sí, ciudadanos venezolanos, arma blanca, y después atacaron a carabineros. Y ahí podría haber muerto uno de los carabineros, porque estas personas además tienen mucha fuerza, son grandes, entonces había 3 policías marítimos, 3 carabineros, entonces siento que ahora se destinó mayor dotación policial a Arica y Iquique, se saltaron a Antofagasta y siguieron con La Serena. Entonces eso es lo que yo, bueno, a las 11 también tengo una reunión con la ministra Siches también para tocar estos puntos. Ya, pero sigamos con el costo de la vida, alcalde de San Joaquín, porque partamos por ahí. Estamos viendo a las personas, oye, protestando en la calle, ya esto podría transformarse quizás en
en un hecho habitual, y decían esto de que el gas, no, yo entiendo el punto que tú hiciste, pero muchas personas se quedan con la idea, no, me pasaron gas en tiempo de campaña y ahora, u otro tipo de ayuda, pero ahora que ya están en el... Perdona que te interrumpa, pero pasa que muchas veces las personas no saben, porque yo creo que se comunica mal, ¿Ya? de dónde vienen los recursos, porque ahora la vecina, claro, hacía la ironía con el tiempo de campaña, la vecina evidentemente va a presionar al alcalde, pero yo entiendo que lo que no sabía la vecina es que, claro, esos recursos eran excepcionales. Claro. Entonces no es que los alcaldes muchas veces cuenten o no con la disponibilidad de pagarte el vale por el gas. Entonces ahí está la controversia, digamos, para que se entienda. También hay que pero es tener una cuidado. ayuda, como dice Ángeles, que estaba presente. La vecina también pone un tema bien sabroso en la mesa, es que lo que se da en campaña también hay que darlo después. Si no, Claro. tampoco dejemos de lado Sí, la pero vecina. el punto era si el claro. alcalde especificó o no que era de dónde venía la plata. A ver, ¿cómo lo hacen ustedes, alcalde? No, ¿Cómo, bueno, es que hay cómo que- se da la ayuda social y de dónde viene la plata? ¿Se comunica o no? Sí, hay que aclararlo. Y los fondos que se entregaron eran fondos excepcionales, que se dijo en un momento que eran fondos COVID. Llegó mucha plata. Nosotros, por ejemplo, logramos comprar 15.000 vales de gas y 1.000 gift cards con fondos excepcionales, cerca de 100 millones de pesos que llegaron desde el gobierno para fondos COVID. Son fondos de emergencia. Eso es lo que... Y justo ocurrió... yo estaba compitiendo en ese momento y el alcalde en ese momento estaba entregando vales de gas, pero eran excepcionales por esa situación. Claro, por lo tanto, hoy pero día disculpe, nosotros... alcalde, en ese tiempo en Antofagasta, por ejemplo, dieron 1.500 millones, pero ocuparon 500 millones justamente en repartir estos bonos, y estos servían estos bonos de gas de incentivo político también, y para contratar gente para hacer campaña. Si no lo olviden que esto es así. Yo antiguamente era concejal en Antofagasta. A propósito del costo, sobre 2.000 pesos el kilo de pan. ¿Cuánto? Sobre 2.000 2.000 pesos el No kilo te de lo puedo pan. creer. Sí. Pero necesitamos, y comparto con el alcalde Durán, necesitamos reforzar. Nosotros no tenemos más recursos, no tenemos de dónde sacar para destinar para ayuda social. Si el gobierno no nos envía, yo no tengo cómo adquirir ese vale gas, que es muy complicado. Estábamos en la misma situación que tienen los vecinos. Ayer también la vecina me decía, bueno, alcalde, ayúdenos con gas. Y nosotros estábamos diciendo, bueno, tenemos que seleccionar, lamentablemente, a muy poca gente, que es el recurso que tenemos. Entonces, ahí le pedimos al gobierno desde acá que nos ayude con fondos extraordinarios. Si no, no tenemos cómo nosotros paliar esta crisis que le llega directamente al vecino. Ahora, uno de los problemas que se da siempre, ¿no? ¿Cómo se selecciona finalmente cuál es el vecino que está más necesitado? Yo creo que ahí viene el gran cuestionamiento, porque todos en alguna medida se ven afectados y la realidad de cada uno siempre va a ser más importante que la del vecino, para uno, ¿no? Uno dice, pucha, pero es que a mí no me toca, ¿y por qué siempre le toca al de al lado? Entonces, ¿cómo, si es que se inyectaran más recursos, cómo es la manera más justa o más equitativa? No digo igualdad acá, sino que digo equitativa para los vecinos. El instrumento es difícil, porque el instrumento que tenemos es el registro social de hogar, y lamentablemente alguien que fue despedido, eso se demora un tiempo en actualizarse. Por lo tanto, es complejo el registro que tenemos, y lamentablemente ahí tenemos que ir pidiendo más antecedentes, la liquidación de sueldo, en qué situación están las distintas familias que se encuentran. Entonces, ahí se va discriminando de esa forma, que es la única hoy día que tenemos. Pero el instrumento tiene que ser modificado, el gobierno lo sabe, todos saben que tiene que ser modificado el instrumento, porque no responde a la realidad necesariamente que están viviendo las personas en ese momento. Claro. Por lo tanto, nosotros sí podemos, y la discriminación lamentablemente se hace desde esa forma, pero podría ser como una situación más amplia, que podría mandar el gobierno un bono para adquirir esta ayuda, y al 40%, que generalmente es el que está en situaciones más difíciles, podríamos hacerle llegar de forma paritaria toda la Oiga, pero toda la ayuda. alcalde, perdón que interrumpa ahí, pero yo entiendo que, claro, eran recursos excepcionales por la pandemia, y ahora ustedes, claro, por las crisis que estamos viviendo, ojalá les pasen plata para que ustedes puedan repartir en gas o lo que sea. Pero no debiéramos también pensar cómo, por ejemplo, desde los municipios podemos apoyar a que las personas consigan empleo o formalicen su empleo, porque hay mucho de la informalidad. Pensando en el largo plazo, probablemente no vamos a tener resultados nuevos, pero sin duda debe ser lo más relevante, porque la plata es escasa, el gobierno se podría poner con algo ahora, el día de mañana les van a pedir de nuevo. ¿No será que tiene que ir por ahí la pega, más pensando justamente en cómo fortalecer el empleo, más que el vale gas, que yo sé que se necesita, no digo que no exista, pero no debiera ir el incentivo por el otro lado? Sí, nosotros tenemos en Antofagasta oficina de intermediación laboral, que es con la que trabajamos para darle empleo a las personas, pero ahí además ha llegado mano de obra, y vuelvo al tema de la migración, mano de obra mucho más económica.
Entonces, la verdad, claro, porque en otros países el dinero vale más. Por ejemplo, Claro. la gente que manda su dinero a Colombia, entonces trabajan por mucho menos. Entonces, nosotros tenemos también un grave problema de desempleo. Es el caso de la comuna que represento yo, Antofagasta. Nosotros, claro, tenemos que ayudar a toda la gente. Nosotros estamos dando en estos momentos unas gift cards que son de 100.000 pesos. Llega familia antofagastina, llega familia venezolana, llega familia colombiana. Tenemos que ayudar a todas las personas. todos, claro. Y esa es la cruda realidad, que además en algunos sectores del país, como por ejemplo Antofagasta, la comuna que represento, tenemos ese problema. Además que no nos alcanza el dinero para nosotros. En el tema de educación, como les decía recién, Sí, pues. no recibimos subvención por los niños que estudian ahí. Claro. El incentivo al empleo está. Nosotros- Radio Natales ahí en Puerto Natales. Dos cosas importantes, ¿no? Tiene que ver con... Se le preguntaba recién, la periodista, la conductora de esta entrevista, ¿qué pasa con la gente que cruza la frontera, que necesitaba que se abrieran? Eso no solo pasa en Puerto Natales, que están a kilómetros, ¿no?, de la frontera con Argentina, que era mucho más barato. ¿Se acuerdan ustedes que antes la gente de Puerto Tú, de Osorno, Puerto Montt, de todo ese sector, Río Bueno, Ranco, cruzaba a Bariloche a comprar a Argentina, a San Martín? Salía más barato y venía Salía con- mucho claro. más barato y la gente iba a hacer la compra del mes del supermercado. Pasaba en el norte también con la frontera argentina, pasa en el norte también, en Arica y todo, la gente que cruza precisamente a Perú o a Bolivia también a comprar otros productos. Eso es bueno, o sea, uno entiende que es bueno desde el punto de vista económico, pero le pregunto a usted, alcalde de Antofagasta. ¡Ay, se suma Gustavo Toro, que no lo habíamos saludado! Pues, alcalde de San Ramón, ¿cómo está usted? Muy bien, un gusto en saludar. Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Le conviene a la economía chilena que se fomente el ir a comprar a otro lado versus comprar acá, en donde no se están pagando los impuestos, en fin? Bueno, nosotros somos la segunda región, estamos un poco retirados, Sí. pero de verdad, ahora con el tema migratorio también es un poco complicado pasar de un lado a otro. Ya, Eso, hay eso más en el eso- norte. Claro. Bueno, y por lo que comentábamos recién, el costo de la vida en Antofagasta es un 15% más caro, la vivienda un 26% más caro. Allá, como les dije, el kilo de pan sobre los 2.000 pesos, el kilo de palta llega a los 5.000 pesos. ¿La benzina cómo está? ¿La de 93? La benzina de 93 y 95 ya están sobre los 1.100 pesos. Está más o menos como acá. Un está choclo, parecido. un choclo, 1.000 pesos en Un Antofagasta. choclo. Un choclo. Ahí sí que estamos, claro, eso es una Claro, diferencia importante. Claro, y ahí la diferencia es mucho además por el transporte. Entonces nosotros nos vemos bastante afectados por todo. Todos los productos que llegan a Antofagasta son mucho más caros. Y el costo de la vida cada día es más caro y cada día también tenemos más imposibilidades porque no tenemos recursos. Así que ojalá lleguen recursos pronto. Totalmente. Alcalde Toro, lo vimos un poquito enojado usted en las redes sociales. Vamos a irnos al otro tema, ¿no es cierto? Que es parte de las conversaciones de todos los días, ¿no? El tema de seguridad. El presidente ha llamado a un acuerdo nacional para, en definitiva, ¿no?, hacer frente a la violencia y a la inseguridad que vive el país. Usted estaba un poquito enojado porque además quiero agregar que usted ha sido víctima de amenazas, de muerte. O sea, le ha tocado una comuna compleja que es San Ramón. ¿Por qué tenía sus críticas ahí al plan de seguridad anunciado por el gobierno? Bueno, primero agradecer la invitación y decir que, claro, es doloroso cuando uno escucha un plan donde solamente se privilegia a algunas comunas de Chile, ¿ya? Estamos hablando que aquí solamente se anunció que 17 comunas van a ser privilegiadas y más de 300 quedamos mirando como Al techo. gatos para la carnicería, claro. También Antofagasta, ya. Y entonces es También San Joaquín, también. todos levantando la mano, ya, muy bien. Estamos todos aquí, Ya. pero a mí me molesta también porque creo que el gran problema que hoy día tenemos es el tema del narcotráfico en las comunas. Yo siento que ahí está la raíz fundamental para entender el crimen organizado y los problemas delictuales que hoy día ¿Usted viven lo los vivió en vecinos. carne propia o no? Y lo vivo A ver, todavía. espérese un ratito, pero es que antes de entrar a lo macro, vamos a lo micro. ¿A usted lo han amenazado de qué manera? Sí, de muerte varias veces, hoy día con custodia policial. ¿Pero de qué manera lo han amenazado? Bueno, 2 veces me han tirado balas, ¿ya? Eso significa en tiempo de campaña. ¿Cómo usted iba en la calle? Una vez, a eso de las 9 de la noche, en plena campaña, estábamos llegando a una junta de vecinos, nos hicieron una encerrona y a menos de 5 metros nos percutaron los balazos. Pero Al aire. Al aire. Eso Al cuando aire. tirar bala es al aire, ¿no? Al aire. No va directamente Claro. apuntando No. hacia su cuerpo. No. Es para intimidar, Anteriormente me habían abordado 3 personas, ¿ya? Y me habían dicho, fue para una elección principalmente de primaria de gobernadores, donde me dijeron que me quedara callado, que ya no siguiera denunciando los hechos que estaban ocurriendo en San Ramón. Recordar que el exalcalde hoy día está en prisión preventiva.
estos vínculos del narco con el municipio y que me quedara callado porque yo en ese tiempo era concejal. Entonces estaba trabajando fuertemente en la denuncia, estaba denunciando al Ministerio Público, me había querellado, además estaba presentando documentos a la Contraloría, entonces me estaban de una u otra manera amedrentando. Y lo segundo, que fue lo más grave, que hizo que operara el dispositivo por parte de la Fiscalía, es que ya fue en marzo del año pasado, que a eso de las 10 de la mañana estábamos haciendo un puerta a puerta, estábamos ya terminando lo que era la primera fase de la campaña política. Yo ya me estaba posicionando como candidato fuerte y que le competía al exalcalde. Sí. Entonces a eso de las 10 de la mañana también nos hicieron una encerrona, íbamos caminando en una calle principal y también nos percutaron balazos. Eso significó que en definitiva se aumentara la protección. Hoy día yo cuento con 2 carabineros que están día a día conmigo, 24/7, y además un dispositivo de seguridad. Alcalde, está justamente el presidente de la República hablando precisamente de aquello aquí en Radio Natales. No van a tener descanso. Para que sepan de que esto no es una cuestión de llegar y hacer lo que quieran. Nosotros estamos trabajando en conjunto con las policías, una reforma estructural de las policías, pero también yo he convocado y he estado conversando con diferentes parlamentarios de todos los sectores políticos para que nos pongamos de acuerdo en una agenda de seguridad que no sea solamente desde la perspectiva represiva. Tiene que tener ese lado para los delincuentes, pero también desde la perspectiva social. De cómo mejoramos el deporte en las poblaciones, cómo mejoramos la infraestructura, cómo mejoramos a las dirigencias sociales, para justamente poder abordarlo de manera integral y no seguir poniendo parte sobre parte. Claro, como le damos mayores espacios a nuestra juventud también. A nuestra juventud, que tiene un tremendo rol que jugar en esto. Claro que sí. Una empresa instalada en la región y sobre todo en la provincia de La Ahí entonces, ¿no es cierto? El presidente se ha estado refiriendo en varias oportunidades, alcalde de San Joaquín, usted decía que tenía una de las zonas más complejas, ¿no es cierto?, de la región metropolitana. Refiérase a eso, porque para entender un poco cómo también usted percibe este plan del gobierno. Bueno, nosotros lo dijimos, fracasó el Estado en la política de intervención. Tenemos carabineros, lo que todos piden aquí, tenemos en una zona reducida de la comuna, tenemos carabineros 24 horas del día apostados con armamento, con carros blindados, y ha avanzado el narcotráfico y las balas en el lugar. Nuestra comuna vive bajo el fuego de las balas, igual que San Ramón, disparan permanentemente al aire, hay balaceras todos los días. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, y como lo refleja ahí el presidente, y como nosotros ya le propusimos al Parlamento, hay que modificar leyes inmediatamente. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo que el matar a alguien con arma de fuego no puede costar 5 años. Tenemos que elevar la pena. Las sanciones, cargar un arma no puede costar 3 años. ¿Por qué tú vas a andar con un arma en la calle? Claro. 3 años, ¿por qué? Si andas con un arma es porque estás haciendo algo porque mal. Estás dispuesto a utilizarla eventualmente en caso de... ¿Puedo sumar algo también? Que no quiero dejarlo pasar. Me es importante recalcarlo a esta hora. Se está discutiendo y se está proponiendo, ¿no?, la ley Tamara. Tamara fue una chiquitita, y acuérdense ustedes que no fue la única. Estuvo Ian también, y estuvieron tantos otros niños que fueron muertos, asesinados, precisamente por el uso de armas en asaltos, en encerronas, en portonazos. Y la ley Tamara, ¿qué es lo que implica? Que si es que alguien asesina a un niño, niña, adolescente o una persona de la tercera edad o con discapacidad, esa tenga una sanción mayor, porque son personas completamente indefensas. Todos somos indefensos, pero la ley Tamara quiere proteger precisamente a los más vulnerables frente a estos actos delictuales. Absolutamente. Usted, para Natales o para Magallanes, ¿qué le gustaría a usted dejar como sello de presidente? ¿Algo especial? Algo en cultura, tal vez, no sé. A mí me gustaría que cuando termine nuestro periodo podamos tener actualizadas las leyes de excepción en nuestra región, en donde, como ya he anunciado hoy día, las políticas de desarrollo de las zonas extremas sean una política pública permanente, en donde la industria del hidrógeno verde sea sustentable y esté avanzando en el tiempo, en donde tengamos, como tú bien dices, espacio para la cultura, que siempre ha sido una de nuestras prioridades, y fomentar el deporte regional. Estamos trabajando en todas esas direcciones. Yo espero que refiriéndose a la posibilidad de un sexto retiro de los fondos de pensiones, dijo, claro, algo que ha dicho varias veces, ¿no es cierto? Es pan para hoy, hambre para mañana. Queremos seguir con la agenda de delincuencia, pero me gustaría que nos refiriéramos a ese tema, porque claro, en el Congreso va a avanzar muy probablemente, ¿no es cierto?, la posibilidad de un sexto retiro de los fondos de pensiones. Alcalde Toro, ¿qué le parece a usted? Es complejo tomar una decisión. Yo
yo estoy de acuerdo con los retiros, ya, por la gente que lo necesita. Y para la su gente, comuna, ¿cómo lo ven las personas de su yo comuna? lo veo muy difícil hoy día la gente como lo está pasando. Ya. La gente hoy día no está llegando a fin de mes, no le alcanza para el gas. Estamos dando una pelea ahí bien importante con un grupo de alcaldes. Casi 30.000 pesos los 15 kilos de gas, lo que es una cuestión, una locura. Una familia de 5 o 6 personas. No los da. arriendos se dispararon. Sí. La gente hoy día, lamentablemente, no cuenta tampoco con el IFE, no cuenta tampoco con otros bonos. La verdad es que hoy día está esperando que el Estado se manifieste. Nosotros como alcaldes también lo estamos viviendo. No tenemos ingresos adicionales. Años anteriores nos llegaban, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, fondos especiales para poder entregárselo a las personas. Llegaron las cajas de mercadería. Entonces uno lo vive en carne propia. Lamentablemente, como la gente hoy día lo está pasando muy mal, la gente está improvisando comercio en la calle ilegal y lamentablemente, lo vuelvo a decir, hoy día no estamos llegando con las necesidades. Ante esto, el retiro puede ser una buena opción. Yo entiendo lo que dice el presidente, la inflación, el daño que le provoca a la economía, pero la gente tiene que comer hoy día. Hoy día es la necesidad. ¿Qué hacemos después, en 3 meses más, cuando la inflación esté más alta y ya nos gastamos la plata del retiro? Tenemos que dar una respuesta, efectivamente. Si no somos capaces hoy día, ya nosotros como Estado, de asumir la problemática, creo que no podemos ser tan egoístas de a la gente con su dinero decirle que no. Porque no somos capaces de dar una respuesta efectiva. Entonces, desde ahí, tener una mirada también un poquito más generosa. ¿Usted comparte la idea, alcalde Labra? Que estoy de acuerdo con los retiros, pero siento que el gobierno puede solventar esto, como dice el alcalde Toro, rápidamente con fondos de emergencia. Nosotros podríamos salir a cubrir a las personas que están más desprotegidas, porque es real. Tenemos situaciones muy complejas, con familias muy complejas, y no nos da el recurso a nosotros. Entonces, el gobierno lo podría hacer de forma inmediata. Se me ocurre que lo están pensando, está dentro de la medida, y así esperemos visualizarlo estos alcaldes prontamente para ir en ayuda. Así, al final, lo que necesitamos es que las políticas no sigan, muchas veces se van al apoyo al empresariado, que lo entendemos, a fondos de estabilización, pero aquí está la primera línea, que somos nosotros los alcaldes, y de repente se nos deja para el final, y eso necesitamos que cambie la prioridad, que es lo que ha comprometido el gobierno. Alcalde Velázquez. Hay una canción que decía para el pueblo lo que es del pueblo, muy antigua. Siento que si el dinero es del pueblo, el pueblo lo tiene que tener. Después el gobierno tiene que ver, y nosotros como alcalde, como decía el colega alcalde, nosotros somos la primera línea, los que recibimos a la gente. Sí. En realidad yo siento que las personas hoy en día, sobre todo en la comuna que represento, tienen mucha necesidad. Una familia de 4 personas paga sobre 50.000 pesos de agua. El agua allá es muy cara. Carísima. Entonces allá el agua se divide en 2, sector norte y sector sur de la ciudad. Uno viene de la cordillera, que es muy cara, y la otra de una planta desalinizadora. Entonces el valor de la vida allá es muy caro. ¿Pero qué hacemos con lo que dice Ángeles? Porque lo que está claro, ¿no es cierto, Francesco, Libardo, lo hemos hablado cuántas veces, suena súper, a ver, ¿cómo decir? Una solución que es muy inmediata, porque significa dinero al tiro, chin chin. Pero es efectivamente pan para hoy y hambre para mañana. En 3 meses más se va a disparar la inflación, y entonces ahí ya no solo no te quedaste sin plata en tu chanchito para tu pensión, sino que además todo va a ser más caro. O sea, si hoy día es caro el aceite, más caro va a ser mañana. Y después con 5 millones, o sea, 5 Claro. millones de personas que no tienen posibilidad alguna de sacar otro retiro, va a ser más cara la vida para ellos. Pero es que por eso el gobierno tiene que tomar una decisión. Si no está el retiro, tiene que ir a ayudarnos a nosotros. Ya, pero ¿de la qué forma, forma? pero la forma de, entonces dice usted, alcalde Tiene que Labra. haber un incentivo económico. Ya, pero espéreme, para entender qué es lo que ustedes, cuál es la lógica de ustedes en esta situación. La mejor forma o la más idónea, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en sus respectivos municipios, es que llegue la ayuda directa al municipio y el municipio haga lo mismo que pasó para el tema de la pandemia. ¿Esa es la mejor forma para ustedes? Así deberían ser todas las políticas públicas, porque tienes que pensar, por ejemplo, en el tema de delincuencia. Ya. El problema ocurrió porque los ingenieros, sociólogos del ministerio generaron las políticas de intervención sin preguntarle a los alcaldes. Entonces, ¿Usted dice del plan? ¿De este plan en de las general? 17 comunas críticas? Sí, pues nunca, no existía el plan. Ya, pero espérese, porque dicen que Carabineros fue el que hizo el No, diseño de las perdón, no ahora con las 17. No ahora. En el tiempo La pasado. Ya. Se intervino sin preguntarnos. Entonces, ¿cuál es la primera línea del Estado de Chile? Los alcaldes. Además hay una cuestión que es bien importante, y es que la gente más humilde entiende que la municipalidad
es el lugar donde tiene que ir a solicitar la ayuda. Nosotros que pertenecemos a un municipio donde vive gente humilde, vulnerable, nosotros tenemos una cercanía tremenda con la gente, porque además somos la primera línea del Estado, la gente necesita mucho del Estado. El 90% de nuestra población se atiende en los CESFAM, se atiende en la salud pública que nosotros administramos y que nosotros además estamos preocupados. Entonces, y eso pasa con cada una de las áreas de educación, eso pasa en salud, eso pasa también con el área social. Por eso la mejor forma, para no darse una vuelta tremenda, es que nosotros podamos generar un impacto directo hacia las personas, porque además contamos con los mecanismos, los instrumentos y conocemos los barrios, conocemos a las personas. Si el diagnóstico está hecho hace rato y ustedes dicen ser la mejor opción, ¿hay una desconfianza del Estado de Chile, para no poner solamente a este gobierno en el ojo ahí del huracán? Pero ¿por qué no se les pasa más plata directa, digamos, a los municipios? ¿Por qué no crece el fondo municipal? ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que, la verdad, y siendo muy sincero, yo soy independiente. Yo creo que no todos los alcaldes somos de gobierno. Entonces yo siento que ahí también hubo un egoísmo, por algo se le entrega... ¿Hay un sesgo ideológico en cómo se reparte la plata entonces? Yo lo creo. Pero usted lo ha pasado a usted, porque usted viene de la administración anterior, digo, del gobierno anterior, ¿verdad? Esto también pasaba yo antes. Era concejal, claro, pero y yo recibí una municipalidad quebrada, no olviden que estaba acá en rojo en la municipalidad. Sí, pues, entonces, claro. Ese es el tema, ¿no será miedo también porque se han hecho, históricamente hemos conocido en distintas comunas, mala utilización de los fondos, o que era para la corporación educacional y se fue para cualquier otro lado? Pero es que estos fondos son precisos, son como los fondos COVID, te permiten una utilización específica. No se pueden utilizar para otra cosa, para otro fin. Puede venir directo, ayuda social económica, ya sea en gas, ya sea en gift card, lo que determine el gobierno, y eso nosotros lo podemos utilizar solo en esa compra. Claro. Eso se puede delimitar si es que hubiera alguna situación. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, para que también lo pongamos sobre la mesa y lo podamos discutir? Porque está lo que se está discutiendo en el Congreso, que tiene relación con el salario mínimo, y ahí va a haber un apoyo a las pymes directo para justamente que se pague ese salario mínimo que busca que alcance los 400.000 pesos. Y por otra parte está el aumento de la asignación familiar o el subsidio único familiar, que ojo, y lo hemos escuchado harto en personas en terreno, y de repente tiene que ver con un mal manejo de la información, los medios de comunicación que están haciendo mal la pega, o para no decir que hay algunos que se están aprovechando. No es un bono, porque se ha dicho mucho esto de que el bono de 6 lucas, 400 y tantos mil, no es un bono, es un aumento de asignaciones o subsidios que ya existen y que son por carga, es decir, si son 2 personas es por 2, si son 3 por 3, 4 por 4, esas 6.500 pesos, un poquito menos, por el número de cargas. Pero ojo con eso, porque para ser súper preciso en la información, el aumento que hubo de 2020 a 2021 fue de menos de 500 pesos. Menos de 500 pesos en la asignación, porque como todo subsidio se va reajustando. Claro. De 2021 a 2022, 500 pesos, poquito más, 530 y algo si no me equivoco. Y ahora es de 6.000 y tantos pesos. Entonces, el gobierno de Gabriel Boric, y en esto hay que ser justo, es información concreta, usted la puede buscar, es que efectivamente hay un esfuerzo adicional en esos bonos, en esos subsidios, para ser preciso, para justamente contrarrestar el tema inflacionario. La pregunta, ahora usted, alcalde, si es suficiente. Entiendo que ustedes dicen que no. Bueno, pero ese subsidio, precisamente la asignación familiar, va a la clase más vulnerable, y en sus comunas es por tramos, según pero en sus comunas ustedes tienen mayoritariamente personas con esa condición, que son beneficiarias de ese subsidio. Sí, pero eso va en relación también a las cargas que tenga cada persona. Ojo con eso. Y si uno ve, yo hoy día veía una tabla de cerca de 6 cargas, te da como un poquito más de 200.000 pesos. Entonces tampoco es una cuestión que si uno dice, bueno, vivo con 6 personas, no, sin duda que 7 personas, 200.000 pesos hoy día, cuando vemos que el litro de aceite se disparó en un 30% hace un par de meses, es una cuestión que alcalde, usted tiene toda la razón, pero hay que ser justos desde el punto de vista que no es un bono de 6.500 pesos a las familias. Sí. Pero sí puede ser que, aun cuando sea un aumento importante en relación a los 500 pesos que les decía yo el año pasado o 400 pesos el año anterior, no sea suficiente. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Era importante aclarar una cosa, en lo que plantea Gustavo. Es súper importante porque el adulto mayor, que es el que más han entrevistado, que tiene esa pensión de 185.000 pesos, que generalmente vive solo, ¿cómo lo hace? Es el que nosotros necesitamos también llegar a ayudar, porque no lo ayuda a nadie. Tenemos una cantidad importante en todas nuestras poblaciones, que son las más antiguas, por ejemplo San Joaquín de Santiago, donde tengo adultos mayores solos que reciben 185.000 pesos de pensión, y tiene que comprar hoy día el mismo aceite, el mismo gas, seguir pagando las mismas cuentas. Imagínense esos 180.000 pesos en Antofagasta,
que la vida es mucho más ahí cara, vale menos, ahí claro. ya no alcanza para nada. Entonces nosotros necesitamos en sí que se decidan rápido, si nos van a ayudar a nosotros, si vamos por otro retiro, pero nosotros como municipio, la gente de nuestras ciudades no puede seguir esperando. ¿Somos capaces como país de ponerle un corte a esta violencia y a esta inseguridad? No tengo duda de que el presidente va a sacar adelante el acuerdo. Como te dije, nosotros ya estamos proponiendo materias de ley, se los mandé a los 2 diputados que ya veo en el estudio, que reflejan situaciones que nosotros vivimos a diario y que pueden ser resueltas rápidamente. Y yo creo que hay confluencia entre las dos partes. Por ejemplo, el otro día conversaba con la delegada presidencial y hablábamos respecto, por ejemplo, en San Joaquín es el primer lugar en Chile que tuvo cámaras los carabineros. Sí. Entonces todos los procedimientos están grabados. Entonces, yo le decía, bueno, ahí podemos legitimar a la institución. Cada procedimiento tiene que ser grabado. Entonces, nos sacamos este estigma de carabineros respecto a procedimientos injustos. Si dotemos inmediatamente, mañana mismo el presidente podría determinar que todos los carabineros llegan, hacemos una compra de emergencia para que no demoremos meses en la compra y carabineros puedan andar con su cámara y legitimamos el tema. ¿Por qué? Porque nosotros lo pusimos ayer en la mesa y en el debate. Creemos que el consumir alcohol en los espacios comunitarios tiene que volver a ser delito, cosa que Carabineros pueda tomar a estas personas, llevar a la comisaría y pagar su multa. Lo que queremos, y que el presidente lo dijo, es recuperar las plazas para los niños, niñas, para la juventud. ¿Cómo la recuperamos? Si se genera la incivilidad en la plaza, porque ya hay un tema cultural de tomar en la plaza, de consumir droga en la plaza, de escuchar música en la plaza, y nosotros ya hicimos el proceso que dice el presidente, tenemos cultura, arte, pero siguen ahí. Entonces, ¿cómo damos atribuciones a Carabineros y que no se procese una delegitimación? Bueno, Carabineros puede andar con sus cámaras, el presidente lo puede resolver mañana con un oficio, y Carabineros tiene como, si no prende la cámara, se entiende culpable inmediatamente, pero si prende su cámara está haciendo bien. Entonces, hay herramientas para ir legitimando la acción, los procedimientos. Y eso es lo que nosotros decimos también y proponemos dentro de las propuestas de leyes que estamos generando. Hay como ir legitimando la institución para poder que dé garantía a todos los chilenos. ¿Todos Carabineros tienen cámara? Hagámoslo, ¿por qué no? Si eso y es de rápido oficio. Todos van a estar de acuerdo, diputados de todas las bancadas políticas. ¿Se puede avanzar rápidamente? Se puede avanzar rápidamente. Sí, hay un tema, alcalde Toro, que no puedo dejar pasar, porque aquí, usted lo decía, ¿no es cierto? El alcalde anterior está en prisión preventiva, ¿verdad? Y acá hay una vinculación muy peligrosa, esto es parte, él está en prisión preventiva, le vamos a dar el favor, ¿no es cierto?, de la presunción de inocencia, pero se lo vincula a él, ¿no es cierto?, con vinculaciones con el narco, quiero decir, ¿verdad? Y cuando la política se vincula con el narco, Libardo lo sabe muy bien. Funcionarios municipales, perdón. Exactamente, o sea, estamos hablando... No que él estuviera alguna vinculación, funcionarios de su administración. Pero sí, alcalde Toro... Sí, pero claro, hay presunción de inocencia, pero también hay hechos que están acreditados por la Contraloría. Un informe del año 2020 donde dice que en San Ramón se contrataron 60 personas vinculadas a delitos graves, entre esos narcotráfico, porte ilegal de armas, hasta 2 homicidas, y eso está acreditado con un informe de la Contraloría. O sea, eso no, ya, no, que no, para que eso haya no llegado a pasar, pues alcalde, estamos hablando de una cuestión bien compleja, ¿no? Sí, o sea, que un municipio... Y ¿sabes lo que pasa? Y es un concepto que yo creo que es importante ponerlo en la mesa, ¿ya? Y que lo venimos diciendo hace rato sobre el tema de la narcopolítica, que es un concepto que se utiliza mucho en Centroamérica. Lo que yo no quiero es que ocurra, es que nosotros en 15 años más estemos en la situación que está hoy día países como México o países de Centroamérica, que la verdad esto se descontroló. Países donde en las últimas campañas mueren 300 personas entre candidatos, policías, periodistas, porque denuncian esto. Claro. Creo yo que es fundamental, y aquí lo digo muy responsablemente, que las autoridades ya dejen de hacer vista gorda. Aquí la verdad es que creo que por mucho tiempo muchos políticos, muchas autoridades, sabiendo de lo que pasaba en San Ramón, se hacían el loco. Y creo que hoy día hay mucha gente que tiene también conocimiento de redes que están funcionando dentro de la política, que están funcionando dentro del narco y que llama la atención que no operan como deberían hacerlo. No es normal que nosotros en la zona sur ya estemos decomisando el 75% de toda la droga de la región metropolitana. No es normal que el año 2021 en la zona sur, donde está San Joaquín, San Ramón, Los Espejos, y por eso duele que a nosotros no se nos considere con Carabineros, se decomisó 15.000 kilos de droga. Yo insisto, el narco está posesionado en el territorio, el narco está presente. Las 2 personas que estaban presentes y uno que mató al carabinero,
que tristemente el relato, los dos tenían 16 años, pero además portaban droga. Y uno, el que disparó y que después fue abatido, con 3 condenas, 16 años, 3 condenas y además vinculado al tema del narcotráfico. Sí. Alcalde Toro, alcalde Labra, gracias por haber estado con nosotros, gracias por esta conversación, saludos a sus comunidades también y cordialmente invitados para una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 de la mañana con 57 minutos, se suma también a esta conversación a esta hora la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien la vemos ya en pantalla. Alcaldesa, ¿cómo está? Buen día. Ayer el gobernador, buen día, parece que está muteada alcaldesa. A ver, mientras tanto, le cuento que ayer entrevistábamos al gobernador de la región metropolitana y él decía que efectivamente todas las comunas que están incluidas en el plan califican, pero no todas las comunas que califican están precisamente en el plan. Y es el caso de Viña del Mar, ¿no? Ustedes tienen una situación compleja, el narco también llegó hasta su región, usted lo ha dicho públicamente, hasta sus comunas, ¿no? Pero además, ¿está lista la alcaldesa? ¿Sí? ¿Sí? Ah, está ok, está escuchando, perfecto. Pero además, alcaldesa, viven una situación compleja con el tema de los campamentos y la falta de recursos. La escuchamos, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ahora Ahí sí no estoy muteada. Gracias ahora por la sí. invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, tema que agradezco se pueda abordar desde diferentes dimensiones y que sea considerada la voz de aquellos gestores territoriales como son las autoridades barriales, pero también los alcaldes que estamos aquí haciendo un trabajo bastante duro, porque somos primeramente los señalados o las señaladas cuando existen conflictos, sobre todo frente a fenómenos de la violencia, y quienes contamos con más amarras en términos normativos, en términos de facultad y por supuesto también en términos presupuestarios. Entonces yo creo que hoy día debe existir un plan nacional de seguridad que no solamente involucre a las personas que están vinculadas al Ministerio del Interior, a las instituciones permanentes como son las policías, sino también a toda, digamos, la capacidad, la conciencia, la experiencia que existe a propósito de los propios territorios. Yo sé que esto suena muy romántico, hablar de la experiencia de los territorios, pero es una cuestión pero bien es real, pues, concreta. si todos los territorios son Nadie distintos. más, así lo es, y nadie más sabe dónde se vende, cómo llega y cómo opera todo el sistema de flujos del narcotráfico y de la transferencia de armas, disculpe, que los propios pobladores que se ven envueltos en esa situación. Y sobre lo que me pregunta, Viña del Mar es parte y se ha convertido en el centro metropolitano del Gran Valparaíso. Hoy día la base económica de la región de Valparaíso depende de nosotras. Solamente entre semana y fin de semana tenemos una población flotante de Concón, de Valparaíso, de Villa Alemana, que trabajan y transitan por nuestra ciudad, que bordea las 80.000 personas. Y creo que hay razones suficientes para demandar también un fortalecimiento en dotación, pero eso es una de las grandes aristas que hay que trabajar en términos de seguridad. Sin duda. Alcaldesa, permítame preguntarle, por favor, porque ayer conversábamos también con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, quien tampoco está incluida esa comuna en particular, ¿no? En este plan de seguridad. Y ella decía, ya, no estamos considerados, pero además tampoco nos han hecho llegar cuál es el programa real de seguridad que se va a implementar en cada una de las comunas en términos generales, como este plan nacional, más allá de que esto sea una propuesta piloto o un plan piloto que se va a evaluar en un mes. ¿Usted comparte esas declaraciones o a usted le ha llegado efectivamente una información más a fondo, más en detalle? Comparto, pero con matices. Yo creo que hay que situarse y el gobierno entrante tiene al menos un poco menos de 2 meses de un proceso de instalación, y yo creo que podemos consensuar aquí que no en estos menos se han desatado los fenómenos de violencia. Yo al menos llevo 10 meses en el ejercicio del cargo y desde al menos el año 2013, hace más de 10 años atrás, que se nos prometió que la fiesta de los delincuentes se acababa. Entonces creo que esto ha ido incrementando porque a nivel de Estado, aparte de nuestros, digamos, impulsos personales, de nuestra creencia o no en alguna fe o de nuestro partido político, hay un problema nacional de falta de planificación estratégica en cómo abordar las armas que entran todos los días por la aduana, las drogas que salen todos los días por los puertos de nuestro país, como las 16,3 toneladas que salieron a la vuelta de la esquina el 2019 del puerto aquí de San Antonio. Entonces creo que tiene que existir una mirada integral, inteligente, táctica de abordar esto, porque si nos estamos enfocando en la última línea, digamos, de todo este camino, que son las policías enfrentadas con menos capacidades,
frente a alta capacidad de fuego, creo que estamos perdidos. Yo creo que es lo mismo que cuando uno se enfrenta al comercio ambulante. ¿Podemos estar correteando a gente todos los días? Por supuesto que sí, pero qué mejor que intervenir los procesos de distribución para que eso no ocurra. Yo creo que un plan nacional toma tiempo, debe ser riguroso, porque no podemos, nuevamente en términos de seguridad, no podemos permitirnos buenos adagios, buenos eslóganes, buenas campañas con colores y frases, cuando eso en concreto no va a tener un resultado para entregar mayor seguridad a las personas. Sí, alcaldesa, desde ese punto de vista y para tratar de entender entonces lo que usted está planteando, para usted entonces es un buen plan de seguridad el que ha presentado el gobierno, a pesar de que quedan más de 300 comunas fuera, es un comienzo. ¿Le habría gustado quizás que se articulara de una manera distinta? ¿Qué le han dicho a usted ahí, en su comuna? Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con varios alcaldes quienes representamos un programa, un muy humilde programa, ¿no? Desde nuestra visión, desde el municipalismo chileno, que le pudimos entregar en esa ocasión a la ministra del Interior y también al subsecretario Eduardo. Y en ese sentido, en el fondo, hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Me parece que es muy positivo que exista una redistribución de las dotaciones, sobre todo atendiendo que, yo les cuento, yo tuve la capacidad o la oportunidad, más bien dicho, de trabajar en el Congreso Nacional cuando fue un debate gran, largo, el hecho solamente de poder conocer las dotaciones que hace un rato eran secretas. A propósito del Código de Justicia Militar, a las autoridades civiles hace 2 años atrás no se les permitía conocer las dotaciones, ni poder ingerir ni determinar los criterios de cómo se distribuía las policías en las comunas, bajo qué criterios. Y hoy día estamos avanzando en eso, entonces me parece muy bien. Una distribución con lo que tenemos sirve, por supuesto que sí, sobre todo en zonas y comunas donde han existido un aumento de los delitos violentos, y que lo necesitan. Pero vale, es insuficiente, apoyamos la medida, creo que tenemos que situarnos en esto. Menos de 2 meses, pero claro que tenemos que generar una política de carácter nacional que incluya, insisto, por favor, a los gobiernos locales, quienes somos la primera puerta y con quienes nos relacionamos más, sobre todo para una cosa que me parece muy prudente decir, el fortalecimiento de la denuncia. Uno de los criterios de redistribución de las policías a nivel nacional tiene que ver con eso. Las denuncias del 133 y el nivel de denuncias en oscuridad que no se realizan son gigantescas. Si ustedes ven los datos que están hoy día en la Subsecretaría de Prevención del Delito, se darán cuenta que en los cerros de Viña del Mar no hay delitos, y eso no es así. Simplemente es que no hay una confianza frente a las instituciones en general, no solo las policías, y la denuncia no se genera. Los municipios hoy día estamos generando esa confianza, por lo tanto tienen que contar con nosotras para la elaboración de una política nacional de seguridad. Sí. Alcaldesa, queremos llevarla a otro tema, otro de los temas que se ha tomado la agenda durante los últimos días, ¿no? Durante las últimas semanas, y tiene que ver con el costo de la vida. Recién conversábamos con los alcaldes de otras comunas, incluyendo Antofagasta, San Joaquín y San Ramón, y ellos decían, y coincidían los tres, y aquí se lo preguntamos a usted, ¿no?, de una asignación directa a los municipios y que sean los municipios quienes puedan distribuir los recursos de mejor manera. Esto a propósito del alza, ¿no?, de la inflación, del IPC, de la UEF y todas las alzas que hemos visto en el último tiempo. ¿Usted coincide con que esa sería una mejor fórmula hoy? A ver, lamentablemente el estado del arte es el siguiente. Nosotros como municipios trabajamos a propósito de nuestros ingresos propios permanentes y a través de recibir recursos a propósito de programas o transferencias o carteras interministeriales o Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Así funcionamos, pidiendo plata mediante líneas de financiamiento de otros servicios. Y eso lamentablemente a veces es muy burocrático, y hoy día es hoy cuando la gente tiene que pasar, es hoy cuando han caído brutalmente las temperaturas y la gente está pasando frío y está decidiendo entre guardar gas para comer o guardar gas para abrigarse. Y eso es un problema actual. Y para poder dar celeridad, yo creo que el sistema de las transferencias corrientes me parece muy prudente, y yo agregaría además que siempre es bueno tenerlo y exigirnos mayor prioridad de transferencia, tener mecanismos de control y rendición que sean flexibles, adecuados, pero que permitan dar cuenta de cómo y dónde se está gastando ese dinero, porque yo le digo, mi municipio tiene mucho que decir al respecto, entonces me parece que todas las transferencias corrientes son apropiadas, pero tienen que tener mecanismos de control. Justamente, ¿cómo le va la salud a Francesco desde acá del estudio? Le quería preguntar a propósito de lo mismo, porque lo conversamos también con los demás alcaldes, la transferencia directa desde el Estado a los municipios. Claro que uno entiende por lógica que es una buena idea, pero el tema de la confianza y la transparencia, como si usted, es clave, y Contraloría emitió informes tremendamente graves a propósito de la situación de su alcaldía en tiempos pasados, más o menos recientes, 20.000 millones
millones de pesos en desfalco en el municipio, otros 12.000 en la corporación municipal. Usted generó un equipo ahí de juristas para enfrentar el tema. ¿En qué está todo eso? Le tocó hacer su cuenta pública hace muy poco a usted. ¿Qué explicó? ¿Cómo va el reordenamiento financiero del municipio? A ver, primero, sobre el reordenamiento financiero para nosotras es clave porque no podemos ejecutar nuestro programa que está comprometido a la comunidad, escrito por puño y letra de muchas personas con esperanza de que se cumpla, si es que no tenemos recursos para poder, digamos, financiarlo. Y en ese sentido, desde el primer minuto generamos lo que se llama un comité financiero en el que participa como invitados parte de la administración corporativa, principalmente la unidad de control municipal y administración y finanzas corporación. La dirección de administración y finanzas, jurídico, administración y yo. Y en ese sentido nosotros tenemos un balance semanal de todas las finanzas, tenemos en vivo la ejecución presupuestaria y vamos tomando decisiones sobre, por ejemplo, a ver, le digo la última decisión que para mí fue escabrosa. La administración anterior, a través de la corporación, decidía, por ejemplo, no hacer el pago de los impuestos. Eso significaba que todos los cerca de 5.000 trabajadores tenían problemas y objeciones para sus, digamos, devoluciones de impuestos cada año. Pero eso no es todo, sino que no las pagaban y luego hacían convenios que salían más caros, es decir, el 80% más caro de la deuda por reajustes e intereses. Eso significaba solo en reajustes e intereses cerca de 900 millones de pesos. Alcaldesa, nosotros tenemos que estar permanentes. Pero para entender aún más el problema, ¿usted cree que vamos a determinar en algún minuto quiénes fueron los responsables? ¿Va a haber algún castigo a esas personas? Y no estoy pensando solamente en la ex alcaldesa, que está sindicada como al menos que dejó esto pasar, ¿no? Que no hizo nada por impedirlo, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Dónde está esa plata? ¿Vamos a tener alguna idea finalmente? ¿O esto va a quedar como ha pasado en otras investigaciones a propósito de desfalcos municipales, en que al menos la ciudadanía no se entera? Mire, mientras nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para sacar a Viña adelante, créame que una de las líneas de trabajo que tengo siempre al lado es perseguir las responsabilidades de las personas que le hicieron daño a las arcas fiscales, a las más de 53 establecimientos educacionales, a los más de 10 SPAM, 4 SECOP, 5 SAPO, a todos los trabajadores de la salud y la educación y a toda la comunidad educativa que hoy día los niños y niñas estudian en situaciones que ustedes no comprenderían. Y esa responsabilidad yo las voy a perseguir siempre. Y lo estamos haciendo. Ya pues, bueno, lo primero que le quería decir a las personas que nos están escuchando, usted señora, usted señor, no nos olvidemos que las crisis económicas son cíclicas, pasan. El año 83 este país quebraron todos los bancos, una gran cesantía, después el año 99 vino la crisis asiática, después la subprime, y hoy día estamos metidos en esta crisis, pero que creo que es importante que sepa que las crisis económicas pasan, pero es el momento para que usted tome buenas decisiones. Hay un viejo dicho que dice, las prisas pasan y las cagadas quedan. Entonces hay que tomar buenas decisiones, cuidar la platita. No lo mandó a decir con nadie de no, ¿sabes lo que pasa? Que se hace mucho análisis de la situación y yo creo que es bueno que tratemos de dar recomendaciones que les sirvan a las personas que nos están viendo. Excelente. Vamos entonces con la recomendación. Un pequeño contexto nomás. Tenemos una inflación de abril del 2022 que fue un 1,4%. Eso quiere decir que ya hemos acumulado un 4,8% en el año. Subieron los alimentos, subieron los seguros, subió la gasolina y la UEF probablemente suba aproximadamente 453 pesos este mes. El mes pasado subió como 600. Mucho. 600.000 pesos, perdón, 600 pesos. Ahora, lo que hizo el Banco Central ayer, y esto como recomendación para las familias, subió la famosa TPM. La TPM que usted escucha en su casa, en la tasa a la cual el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. Durante casi un año, hasta julio del año pasado, era un 0,5% anual y ahora quedó en el 8,25% anual. ¿Qué significa eso? Que al subir la TPM, los créditos de corto plazo, las líneas de crédito, las tarjetas son más caras y los bancos pagan más por los depósitos a plazo o los ahorros de las personas. Ya. Primera recomendación, fíjense bien. A ver. Las tarjetas de crédito en promedio en marzo del 2021 tenían una tasa de interés de un 19,5%. La tasa de interés. Eso es anual, mensual, para entender. Anual, la tasa anual. Sí. Ya. Ojo, señor y señor, que es en la tasa de interés, no es la CAE. Recuerda que siempre tiene que fijarse en la CAE, que es una tasa mucho mayor. Para que lo expliquemos de nuevo, es
La tasa de interés más todos los costos asociados, los seguros, los impuestos, ya, porque usted paga una CAE, no una tasa de interés. Es verdad. Fíjese que a marzo del 2022 la tasa de interés de las tarjetas prácticamente un 24%. Ojo con esto, las líneas de crédito que estaban en un 27% ahora están en un 33%, pero los créditos en cuota que estaban casi en el 10% ahora están en el 16%. Primera recomendación, ojo con la deuda en tarjetas de crédito y en líneas de crédito. Doctor Bolsillo, una pregunta clave. Con esta decisión del Banco Central, ¿cuánto está más o menos la tasa de interés para un crédito hipotecario? Buena pregunta, buena pregunta. La tasa de interés de los créditos hipotecarios no depende tanto de la tasa de política monetaria o TPM. ¿No? La TPM es una tasa de corto plazo. Es una tasa a un día, en la práctica, en la cual el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. La tasa de interés de los créditos hipotecarios está más en función de otros instrumentos que son a más largo plazo. ¿Pero afecta o no afecta? Igual afecta, ¿o no? Igual afecta, pero la tasa de interés de los hipotecarios, como te digo, como son créditos en promedio a 20 años plazo, dependen de otras Pero están más altas también, están mucho más altas hoy día las tasas de ya interés. están internalizados, de hecho, ya están internalizados. A ver, para responderle para la pregunta, las tasas de los créditos hipotecarios dependen de instrumentos del Banco Central, pero que son a 10 años. Los bonos del Banco Central, no tanto la TPM, dependen de la incertidumbre internacional. Por ejemplo, la liquidación de los retiros. Y en buena parte también la liquidación de los retiros que los afectaron. Así que las personas que están viendo crédito hipotecario, evidentemente que tienen que estar inquietas porque esto afecta la inflación a la mayor UEF y eso hace que los dividendos sean más caros, digamos. Ahora, primera recomendación, si usted tiene deudas en tarjetas de crédito o línea de crédito y está acogotado con esas deudas, busque un refinanciamiento porque los créditos en cuotas tienen tasas que son mucho más bajas, pero la idea es tratar de no volver a endeudarse con este tipo de... O sea, que pedir un crédito de consumo, dice usted. Sí, exactamente. Entonces, explíqueme, a ver, crédito de consumo para pagar la deuda que pueda tener en mi línea de crédito. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Mira, pero eso es lo que te estoy sugiriendo, pero con mucho cuidado, porque hay personas que van, piden este crédito, pagan las líneas, pagan las tarjetas, se ven de nuevo con los cupos disponibles y tienden a endeudarse. De nuevo, claro. Exacto, entonces ahí hay que tener el rigor o la disciplina de tratar de no volver a endeudarse y ojo, no tenga 3 o 4 tarjetas de crédito, las tarjetas del retail que son muy caras. Entonces, una de las primeras recomendaciones es cuidar el endeudamiento y las otras... bueno, ya les comentaba controlar las deudas, ojo con las caras. Hay muchas personas que tienen ahorros. Aproximadamente 1 millón de personas tiene ahorrado el retiro de las AFP. Algunas personas tienden a pensar que son las personas más ricas. No, hay aproximadamente 1.100.000 personas que los ahorraron. Y muchas de esas platas están en cuentas vistas, en cuentas RUT, en cuentas corrientes, en depósitos a plazo. ¿Dónde ponen la plata? Busquen mecanismos de protección. Hoy día hay buenas cuentas de ahorro en UEF. Hay varios bancos que la están ofreciendo. Hay fondos mutuos que están en UEF para que por lo menos tu dinero no pierda valor adquisitivo. ¿Pero no hay más riesgo en eso? Aclárenos. No, porque si tú tomas estos depósitos en UEF, la verdad que lo que hace es transformar tu dinero en UEF y va manteniendo el poder adquisitivo. ¿Cuál es el riesgo, Francesco? Que tú ocupes esa cuenta y empieces a hacer muchos retiros y después pierdes los reajustes. Entonces hay que tener claro que es platita que se mantiene ahorrada. Pero ojo que mucha gente tiene la plata en la cuenta ahorrada. Ahorrar entonces. Exactamente. Lo otro... Yo quiero hacer un llamado de verdad a la austeridad. Vemos muchos casos de personas y yo empatizo con ellas, que son las más pobres, que no les alcanza el dinero, pero hay muchas personas que efectivamente, lo vimos para la Semana Santa, que... Siga, no se me desconcentre. No lo distraiga, doctor. No se me desconcentre, doctor. Me desconcentré, perdón. Ya. Oye, vimos cómo salimos a gastar a manos llenas para Semana Santa. Ahora viene un evento súper importante este domingo. Yo en lo personal hago un llamado que el cariño no se mide en tarjeta de crédito y en gasto, de verdad. Cuidemos la plata, tomemos buenas decisiones ahora que se puede. Hacer un presupuesto y manejar las prioridades de gasto. Claro que sí. Realmente las familias chilenas todavía no manejamos lo que es hacer un presupuesto y definir cuáles son los gastos más importantes, cuáles son las prioridades que hay que mantener. Y lo otro, quiero insistir en buscar lugares donde obtenga mejores precios y buscar productos sustitutos para comprar más barato. Doctor Bolsillo, tema no menor, que para el Día de la Madre era el día donde más se vendía, el comercio donde más ganaba, era el precisamente del año. del año, más que Navidad incluso. Así que a tomar conciencia con eso, y de repente uno puede hacer un regalo hecho por uno mismo o una cosa más simbólica, más que gastar plata eventualmente. Aunque eso vaya
y en desmedro también, por cierto, de los del comercio, por cierto sí. que sí, pero no, hay que gastar, pero gastar con moderación. Muchas gracias, Gracias a doctor ustedes. Bolsillo. Feliz fin de semana y un cariño para todas las madres que nos están viendo este Por día. supuesto que sí.